el capítulo 19 del libro de los Hechos. Entiendo que van capítulo por capítulo, así que todo el contexto y todo de cómo viene la mano para llegar acá al capítulo 19 ya lo tendrán presente, no vamos a gastar tiempo en eso. Sí sabemos de que Pablo está aquí llegando de viaje, en su tercer viaje misionero, aquí a Éfeso, no por la carretera habitual, la carretera comercial, sino por una carretera más corta que había, y luego de haber estado ya en Éfeso un breve tiempo, una breve estadía, y queriendo subir a la fiesta en Jerusalén, no se pudo quedar, pero ahora regresa y va a estar en Éfeso entre 2 y 3 años, 2 años enseñando allí en la escuela de Tirano, desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Nosotros no vamos a tomar 5 horas, como hacía Pablo, todos los días, vamos a tomar solo algunos minutos, pero es interesante, ¿no? Cómo los institutos bíblicos que recién estábamos promocionando acá en los anuncios, datan de la época apostólica, ¿no es cierto? Había allí un instituto bíblico donde volvían a sus casas, pero todos los días estaban estudiando 5 horas la Biblia. Y estar estudiando la palabra del Señor y las doctrinas bíblicas con el apóstol Pablo durante 2 años, no hay duda de que es el motivo por lo cual luego sus discípulos y aquellos que estuvieron esos 2 años estudiando con él, se esparcieran por toda Macedonia y por todos los alrededores, predicando a Cristo y enseñando la sana doctrina del Señor Jesucristo. Y nosotros nos encontramos acá en el capítulo 19 con varios sucesos muy interesantes que acontecen en este viaje. Tenemos 4 grupos, básicamente, que van a aparecer en este capítulo. El primer grupo que va a aparecer es un grupo de discípulos, no discípulos del Señor, teniendo en cuenta que la palabra discípulo es aprendiz, eran discípulos pero no del Señor, no eran apóstoles, no eran discípulos ni de Apolo, ni de Priscila, ni de Aquila, ni de Pablo, eran discípulos. Se entiende que eran discípulos de Juan el Bautista. Juan el Bautista, aquel predecesor, aquella voz que clamaba en el desierto, de que enderezad sus veredas, arrepentidos de vuestros pecados, porque Cristo, el reino de los cielos se ha acercado, Cristo está cerca, ya viene, y es aquel que anunciara, cuando el Señor Jesús se presentara delante de él para ser bautizado, y cumplir así con todos los requisitos de la ley, el apóstol dijera: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, presentándolo como el Mesías, que era el que estaban esperando y aquel estaba anunciando. Se encuentra entonces con este grupo de discípulos. En segundo lugar, se va a encontrar con un grupo de judíos en la sinagoga, un grupo de judíos que luego se dividió en 2, aquellos que creyeron y aquellos que no creyeron. Por 3 meses estuvo allí en la sinagoga, refutando, convenciéndoles, mostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo que estaban esperando. Algunos de ellos aceptaron a Cristo, reconocieron a Cristo como Mesías, y son los que le van a seguir a Pablo a la escuela, a este otro ámbito, a un salón donde podían enseñar la palabra de Dios, ya no solamente los sábados, sino todos los días. Y otro dentro de ese mismo grupo de la sinagoga que se van a endurecer. Dice que discutían, se endurecían y llegaron a maldecir el camino. El camino, o los del camino, era como nos llamaban a los cristianos en las primeras épocas, ¿no? Luego nos comenzaron a llamar cristianos, un título al que nosotros estamos tan habituados, o por lo menos yo, que no dimensionamos lo que quiere decir. Se nos llamó cristianos por primera vez en Antioquía, y siendo cristianos pequeños cristos, o imitadores de Cristo, es un título que realmente nos debería pesar, o un nombre, una denominación, una forma de llamarnos que nos debería pesar mucho, ¿no? Porque estos cristianos que somos nosotros somos los que mostramos a Cristo, siendo que los inconversos, las personas que no conocen al Señor, no pueden entender las cosas de Dios porque se han de discernir espiritualmente, sino lo que principalmente pueden ver son los efectos de las cosas de Dios, los efectos de Cristo y del Espíritu Santo actuando. Y cuando nosotros decimos que somos cristianos, estamos diciendo que somos parte de la familia del Señor, que el Espíritu Santo está en nosotros y ellos ven nuestra conducta, y nuestra conducta es la que mejor puede predicar a Cristo. Luego tenemos un tercer grupo acá en el capítulo 19, que es el grupo de los exorcistas ambulantes, un oficio o una actividad que hacían algunos allí,
un grupo que trataba de diferentes maneras realizar esa actividad, pero entendiendo y viendo el poder que había en el Señor Jesucristo, aquel que el apóstol Pablo predicaba, intentaron utilizarlo como un conjuro, ¿no? Y entonces querían reprender de una manera que hoy hasta, por lo menos a mí me causa gracia la manera, los querían expulsar por Cristo, aquel que predica Pablo, una cosa casi infantil la manera de decirlo, ¿no? Y ellos son atacados porque por supuesto que no está en una oración mágica, sino está en el realmente ser un siervo del Señor y en conocer a Cristo. Y luego tenemos un cuarto grupo, que son los artífices, los comerciantes, aquellos que no necesariamente tenían a la religión como una religión, como algo en lo que ellos creían, ya que, bueno, Diana, o Artemisa, como se le llamó también, era la diosa, la diosa falsa, por supuesto, porque no existe, viene del paganismo, pero estaba muy diseminada por toda la región, no solo en Éfeso, y llegaban a estar, vamos a ver en un momento, en un frenesí, en un estado de enajenamiento prácticamente, en el seguimiento de esta diosa Diana, pero tenemos un grupo que dentro de esos que estaban ahí alborotando ya a lo último del capítulo, algunos que lo hacían por religión, en ese éxtasis espiritual, que, bueno, al que se puede llegar no necesariamente de una manera santa, pero también dentro de ese grupo estaban los que manejaban al grupo porque tenían intereses económicos, ¿no? Y lo que ellos comienza ahí el problema con Demetrio diciéndoles, miren, si se convierten perdemos el negocio, vamos a perder grandes ganancias, y entonces allí generan un alboroto para apagar la predicación del Evangelio. Así que estos cuatro grupos nosotros vamos a encontrar en el capítulo 19 del libro de Hechos. Y hay diferentes maneras en las que lo podemos estudiar, pero vamos a enfocarnos en primer lugar en cuáles son los impedimentos para llegar a Cristo que vemos acá en estos cuatro grupos distintos. Cada uno de estos grupos tuvieron un impedimento o colocaron un impedimento para poder llegar a Cristo. Pero también vamos a ver ante ese impedimento cuál es la actitud de un cristiano, cuál es la actitud de un siervo del Señor y cuál es el accionar frente a ese impedimento. Capítulo 19, versículo 1, voy a hacer la lectura porque, bueno, necesitamos hacerla, pero voy a tratar de hacerla rápido porque no tenemos demasiado tiempo, son 35 minutos, así que vamos a tratar de abreviarlo. Aconteció, versículo 1 del capítulo 19 de Hechos, dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto las manos, Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban, y eran por todos unos 12 hombres. Como les dije, ser discípulo no quiere decir ser cristiano. Es una palabra que se usaba, inclusive los filósofos griegos tenían sus discípulos, tenían quienes aprendían de ellos, y en este caso son discípulos de Juan el Bautista. Ellos habían entendido de que el Mesías tenía que venir. Habían sido bautizados en el bautismo de Juan, el bautismo no es salvífico, pero ellos habían sido bautizados para arrepentimiento, para enfocarse hacia aquel que había de venir. Pero estaban allí y de alguna manera ellos no habían ni siquiera escuchado de que había Espíritu Santo, no habían comprendido que el mensaje de salvación, que en realidad era colocar dentro de su estructura al Cristo que ya había venido. Estaban como esperando que el Cristo viniera, que el Mesías llegara cuando Cristo ya había venido y ya había llegado. Así que cuando se encuentran con Pablo en realidad lo que les está preguntando no es cuánto tiempo tienen o tuvieron con Juan el Bautista, cuánto tiempo hacen, qué están estudiando, sino que sencillamente va al meollo de la cuestión, porque les va a preguntar si son salvos, de otra manera.
Dice, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Claro, porque el recibir el Espíritu Santo es un acto que sucede en el mismo momento de aceptar al Señor como nuestro Salvador. Así que si ellos no tenían el sello del Espíritu Santo, no habían sido bautizados en el Espíritu Santo, que es ser tomados y sumergidos, incorporados al cuerpo de Cristo por el acto divino a través del Espíritu Santo, si ellos no tenían el Espíritu Santo, entonces no eran cristianos, por más discípulos que fueran. Claro, ellos confiesan allí que el problema que ellos tenían era el desconocimiento. Sencillamente, si bien podrían haber escuchado, porque Jesús había sido conocido, por algunos rechazado, por otros aceptado, pero por prácticamente todos conocidos, seguramente no se les había presentado a Cristo como el Mesías que había de venir. O se les había presentado y ellos lo habían rechazado. No lo sabemos porque el texto no lo dice. Y también es raro, ¿no?, que no hubieran tenido, habiendo una actividad misionera tan importante allí en Éfeso y en las inmediaciones, no hubieran sido evangelizados. Sin embargo, eso sucedió. Y entonces ellos, el impedimento que tenían para llegar a Cristo era el desconocimiento. Sencillamente no sabían que Cristo era el Mesías. Acá el apóstol Pablo les dice, ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron el bautismo de Juan. Entonces le dijo Pablo, para arrepentimiento, pero la fe es en Cristo. Entonces, diciendo que al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él. Lo que ustedes han escuchado de Juan el Bautista es que después de él va a venir el Mesías. Bueno, este es Jesús el Cristo. Ahora, cuando ellos salen del desconocimiento y se enfrentan a la palabra del Señor, a la predicación del Evangelio, tienen que aceptar o rechazar, creer o no creer, poner su fe en Cristo o no. Y ellos lo hacen, porque dice que cuando llegaron y fueron bautizados, recibieron el Espíritu Santo. Por lo cual, al recibir el Espíritu Santo, podemos entender que verdaderamente, genuinamente, pasaron a ser cristianos. Cristo pasó a ser su Salvador. Así que el primer problema o el primer impedimento para llegar a Cristo en las personas es el desconocimiento. Y la actitud que nosotros tenemos que tener, la actitud de un cristiano, nuestra tarea en el mundo, es algo sencillo que todos sabemos, que es predicar a Cristo. Predicar a Cristo. Hay veces que nosotros, bueno, yo les conozco, pero no tanto, así que hablo con libertad en general, no en especial y en particular por esta congregación, pero muchas veces se predica y no se predica a Cristo. Se predica del amor de Dios, está bien, se predica de que hay un Salvador, está bien, pero no se habla del pecado, no se habla del infierno, no se habla de la condenación eterna, no se habla de la redención, de que Cristo tuvo que pagar con su sangre y explicar verdaderamente lo que significa que Cristo es nuestro Salvador, explicar la condición que tenemos. Alguien dijo, un hermano que enseña y da talleres de evangelismo muy buenos, él explica que en el evangelismo en realidad lo primero que tenemos que hacer es producir sed, ¿no? Producir que entienda la persona la necesidad que tiene de Cristo. Eso se logra siendo confrontado con su pecado, que ellos puedan dimensionar que realmente son pecadores y que esa condición los separa de Dios. Cuando eso que él le llama tener sed se produce, entonces la persona quiere saber cuál es la solución. Cuando entiende que es pecador, cuando entiende verdaderamente su condición y que es condenado por ese pecado, y entiende la realidad de Cristo y del sacrificio de Cristo, entonces realmente puede aceptar a Cristo como su Salvador y eso puede ser genuino. A veces escuchamos predicaciones que dicen, ¿quién quiere que Cristo sea su Dios? El que está dispuesto a aceptar a Cristo, levante la mano. Y claro, qué inconverso aún, siendo medianamente coherente, va a decir, no, yo estoy dispuesto a rechazar a Dios? Todos van a decir, sí, sí, con Dios sí, pero no estamos predicando a Cristo. Acá Pablo lo que hizo ante el desconocimiento es predicar a Cristo, es explicarles que Cristo era el Mesías. En el contexto y en el conocimiento que esos discípulos tenían, era suficiente para que encajara y pudieran creer en el Señor, y de hecho así fue. Así que el primer grupo que vemos acá estaban en desconocimiento, y ese era el impedimento para llegar a Cristo. Y la actitud de un cristiano es predicar a Cristo, predicar verdaderamente y bien a nuestro Señor Jesucristo y la salvación que en Él hay. Pero el segundo grupo que encontramos, lo encontramos aquí dentro de la sinagoga. Y dice los versículos 8 al 10, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo,
Maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. El segundo impedimento para llegar a Cristo es la dureza del corazón, que puede venir por diferentes cosas. En este caso eran judíos que se aferraban a su judaísmo. Y dice allí que se endurecían, endureciéndose algunos, se endurecían a sí mismos. Claro, porque el mensaje de salvación, el mensaje de Cristo es tan claro, es tan contundente, el Espíritu Santo habla al corazón del inconverso para convencerle de pecado, de justicia y de juicio, que para no aceptar a Cristo tenés que endurecerte, tenés que ponerte duro, tenés que hacer fuerza. Cuando el Evangelio es presentado correctamente, como seguramente lo hacía Pablo, porque estuvo 3 meses predicando y mostrando y enseñando y persuadiendo y discutiendo, qué quiere decir demostrando, no había forma de que no reconocieran a Cristo como el Mesías. La única forma era deliberadamente decir no quiero, deliberadamente endurecerse, y por eso dice que se endurecían. Ahora, ¿cuál es la actitud de un cristiano frente a la dureza? Bueno, otra cosa que conocemos y es bien obvio, enseñar a Cristo, enseñar de Cristo. No es convencer con una apologética humanista o venida desde la lógica, sino una apologética donde nosotros podamos mostrar por medio de la palabra de Dios a Cristo, lo que significa Cristo, lo que significa que Cristo se haya encarnado, el amor de Dios manifestado en venir al mundo a morir por nosotros. Todo lo que implica, que ustedes saben, la salvación que tenemos hoy en Cristo. Entonces, ante la dureza, lo que hacemos es enseñar a Cristo. Ya no solo predicar, sino, como hacía Pablo acá, enseñar, desmenuzar, mostrar más cosas. Tengo amigos que no son del Señor, o estoy pensando en uno en especial que alguna vez manifestó aceptar al Señor y después perdió a su hija y, ha sido duro para él. Y le he hablado tantas veces, un amigo muy querido, pero realmente pienso que puede, o si es, no sé si es del Señor, amén, pero no creo que lo sea. Y a veces nos ha tocado por cuestiones de trabajo viajar juntos. Y claro, después de predicarle varias veces, hasta le conté del arrebatamiento y lo que va a suceder. Me dice, ¿para qué? Digo, porque si algún día desaparecemos, sepas lo que pasó y puedas entender que no hubo ovni, no hubo nada, bomba nuclear, ni nada, cosa que irán a decir, sino que sea una prueba para que entiendas que todo lo que te vengo diciendo es verdad, y es lo que la palabra de Dios dice. Ante la dureza del corazón es mostrar a Cristo, es enseñar a Cristo. Pero en tercer lugar, encontramos desde el versículo 11 hasta el versículo 22, un pasaje bastante nutrido, lo vamos a leer. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre de nuestro Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Ezeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo le dijo, a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían, confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50.000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Bueno, ya algo les mencioné de estos que eran hijos de un autoproclamado sacerdote, porque el nombre de esta persona no aparece dentro del listado de los sumos sacerdotes, así que es muy posible que él quisiera engañar dándose jerarquía y diciendo que era un sumo sacerdote o que era un jefe de los sacerdotes.
Pero sí, claro, quisieron usar el nombre de Jesús como un conjuro. Y bueno, a mí por lo menos me da gracia, les decía la forma, mira, sí, sí, a Jesús conozco, y Pablo sé quién es, pero vos no existís. Y tuvieron que salir desnudos, corriendo, terrible. Ahora es interesante ver también acá eh, la, lo proliferado que estaban las artes ocultas, la magia, la invocación a los demonios y todas estas cosas, porque fíjense de que muchos de los que habían creído venían, dice, y confesaban lo que estaban haciendo, en un sentido de una prueba de arrepentimiento, mira, yo era esto, hacía lo otro. Ahora hace muchos años que no está, unos 10 años atrás que no está un hermano con nosotros, se fue a otra provincia a vivir, pero tuvimos con nosotros en la iglesia un hermano que hacía magia negra, hacía brujerías y esas cosas junto con su madre, ¿no? Y nos contaba cosas terribles que hacían, desde cosas llamativas como hacer, como ellos le llaman, trabajos, y de un campo, un sembrado que estaba bichado, que estaba con bichos que hacían mal, hacerlos salir al camino y poder matarlos allí, hasta hacer cosas contra personas. Y él inclusive tenía siempre una visión distinta. Yo no he tenido experiencia, gracias al Señor, con nada de esas cosas. Y él iba por ahí, por diferentes lugares, y mira, eso, y veías algo que, bueno, nada, era un papel tirado, algo, y dice, eso es un trabajo, mira, bueno, cosas así, ¿no? Y nosotros a veces, yo por lo menos no me doy cuenta de lo proliferado que está todas estas cosas. Acá en Éfeso estaba muy diseminado. ¿Cómo lo vemos? Bueno, lo vemos porque cuando traen los libros, que eran libros de magia, donde estaban los conjuros, donde estaban las cosas especiales para hacer estos trabajos de brujería, dice que vinieron y los quemaron y dan el valor de los libros quemados allí. 50.000 piezas de plata. Esos libros, en primer lugar, por quemarlos, teniendo tal valor, mostraban la verdadera conversión de esas personas. Podían haberlos vendido y se los sacaban de encima y recuperado la plata, pero ellos no quisieron de que eso pudiera seguir de mano en mano, siendo algo tan malo. Entonces los quemaron. Pero a la vez, 50.000 piezas de plata era el equivalente al salario de un año de 175 personas, ¿no? 175 personas trabajando todos durante un año ganarían 50.000 piezas de plata. Es aproximadamente a números de hoy unos $600.000. $600.000 en libros es una cantidad interesante de libros, ¿no? Miren lo proliferado que estaba la magia negra y los conjuros y todas esas cosas. En ese lugar estaba predicando Pablo. Pero ahí algunos, el impedimento que tuvieron es el desinterés. Y volvamos entonces ahí a los exorcistas ambulantes. Ellos habían escuchado de Cristo, habían escuchado la predicación y sabían que había poder en Cristo porque veían los milagros que hacía el Señor a través de Pablo. Pero en realidad ellos no tuvieron interés en conocer a Cristo. Solamente tenían un interés económico, un interés en su actividad, pero era un desinterés total en acercarse al verdadero Dios, que veían las pruebas, porque por eso trataron de usarlo como conjuro. Ahora, cuando hay desinterés producido por todo este ámbito, la actitud de un cristiano o de Pablo fue confrontar a Cristo, confrontar con Cristo, confrontar con la verdad de Dios la oscuridad. Nosotros hemos sido sacados del reino de las tinieblas para ser trasladados al reino del amado Hijo, al reino de la luz. Mostrar el camino de la luz, mostrar a Cristo, para que alumbrando vean lo malo de lo que están haciendo, confrontarlos con el pecado. Y eso es lo que sentían todos estos, porque algunos siguieron, claro, eran exorcistas ambulantes y por lo que se infiere en el pasaje han seguido con eso. Pero otros, confrontados con su pecado, trajeron los instrumentos que usaban para pecar, que eran los libros, y los quemaron. Entonces, el tercer impedimento para llegar a Cristo muchas veces es el desinterés. Y el desinterés, un poco vinculado al punto 1, se combate con confrontarlos con Cristo. Confrontarlos con Cristo. ¿Y cómo? Mostrándoles su pecado. ¿Y a dónde los va a llevar el pecado? Los otros días en un estudio escuchaba que el pecado, si no ofendiera a Dios, aún seguiría siendo malo para el hombre. Es algo filoso para entender, ¿no? Porque el problema del pecado es que ofende a nuestro Dios. Pero el problema
del hombre pecando no es solamente que ofende a Dios, y solamente muy entre comillas, porque eso es mortal espiritualmente hablando, ¿no? Sino que además deteriora, hace daño al hombre. Por lo cual, si el pecado no ofendiera a Dios, algo imposible porque es lo santo, la santidad absoluta, y claro que ofende a Dios, el más mínimo de los pecados, pero si aún eso pudiera existir de no ofender a Dios, todavía seguiría siendo malo para el hombre, porque deteriora al hombre, rompe al hombre. Entonces, confrontar con el pecado hace que puedan comprender y ese desinterés pueda desvanecerse. Pero en último lugar, encontramos aquí a todos los que alborotaban, ¿no es cierto? Y bueno, sencillamente Demetrio juntó a los artífices que fabricaban templecitos y fabricaban estatuas y vendían y ganaban mucha plata, y alborotó al pueblo diciendo de que, bueno, estaban ofendiendo, estaban injuriando a la diosa Diana, y Pablo estaba allí resguardado, pero había dos de sus discípulos que estaban ahí, y Pablo quiso salir. Los judíos de la multitud tomaron a uno que se llamaba Alejandro y lo empujaron, dice, tomá, defendé. Y cuando supieron, muy, muy valerosos, ¿no? Muy buenos amigos. Y cuando él se encontró, quiso hablar, queriendo hacer silencio con la mano, pero no pudo, porque cuando vieron que era judío, fue peor. Pero allí estaban Gallo y Aristarco, macedonios, pero compañeros de Pablo, que lo llevaron ahí y Pablo quería salir. Y acá el impedimento para llegar a Cristo fue el deseo de riquezas. Generado, con ese deseo de riquezas, generó todo este grupo de artífices un tumulto, un alboroto, y realmente les dio resultado porque en ese frenético grito que estuvieron por 2 horas, dice la palabra del Señor acá, gritando, Diana, ¿cómo es que dice? Grande es Diana de los Efesios, versículo 34. 2 horas gritando, grande es Diana, diosa de los Efesios. Es tremendo. Es un estado casi de hipnosis, es un estado de enajenamiento total. Ni en un campeonato de fútbol, en una final, podemos estar 2 horas gritando, es 1 hora y media el partido, ni siquiera ahí. Gritando, enajenados, en un estado de éxtasis, producido por qué cosa. El origen fue el deseo de la riqueza, entonces manejaron a la multitud para hacer esto. Y allí, lo que Pablo quería hacer, a diferencia de lo que hicieron los judíos, que es mandar a Alejandro al frente, era salir. ¿Por qué? No porque quisiera ser inmolado, porque quisiera ser un mártir en ese momento, aunque después lo fue, sino por esto, porque estaban allí 2 de sus amados colaboradores, Gallo y Aristarco, compañeros de Pablo, y estaban allí, se lanzaron de un al teatro, estaban allí, y Pablo dice, yo voy a salir. Y claro, dice que queriendo salir del pueblo, versículo 30, los discípulos no le dejaron. Y también algunas de las autoridades de Asia, que eran amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro para cuidarlo. Y unos gritaban una cosa, otros otra. ¿Y qué sucedió ahí? ¿Qué tuvo que hacer con Pablo delante de esa multitud? Descansar en Cristo. Descansar en Cristo. Hay veces que suceden cosas que escapan de nuestras manos, que nosotros queremos salir al ruedo, queremos salir, pero igual escapa de nuestras manos. Y ahí es donde uno descansa en el Señor. Hacemos todo lo que está a nuestro alcance, hacemos todo el esfuerzo que está en nosotros, pero a veces ya no alcanza. Y ahí nosotros descansamos, siempre descansamos en el Señor. Pero allí es cuando nos relajamos y decimos, bueno, Señor, ahora eres solo tú, siempre es solo Él, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Pero en realidad es cuando el momento es tan agobiante, tan cerrado, que uno lo ve en todas las cosas. A veces lo ve en situaciones dramáticas, pero los que somos padres a veces lo vemos en nuestros hijos. Hay un momento donde vos les podés enseñar, pero llega un momento donde abrís la jaula y vuelan. Y vos decís, ¿para dónde volará? ¿Saldrá bien? ¿Cómo saldrá? Y uno espera en el Señor y ahí ve y ruega por la gracia y la misericordia del Señor, de que el Señor los encamine, que el Señor trate con ellos personalmente, que si se desvían los encauce, porque hay un momento en el que ya nuestra paternidad no puede ser tan controladora, porque los chicos crecen. Mi hijo el mayor acaba de cumplir 26 años ayer, ¿no? Ya hablamos de igual a igual, ya casi le pido permiso yo a él para algunas cosas, no es tan así, pero son grandes, empezás a hablar de igual a igual, empiezan a tomar sus decisiones, sus cosas, y vos empezás a mirar y decir, bueno, a ver el resultado,
¿no? Y empezás a confiar y descansar cada vez más en el Señor y a rogarle, ¿no? De que trate como trató conmigo y trata conmigo en forma tan personal, el Señor lo haga con ellos también. Entonces encontramos acá 4 grupos que tenían diferentes impedimentos para llegar a Cristo. El primero era desconocimiento, el segundo era dureza, el tercero desinterés y el cuarto deseos de riquezas. Y todo eso fue afrontado por Pablo, predicando a Cristo, enseñando a Cristo, confrontando con Cristo y descansando en Cristo. Ojalá que nosotros podamos lograr identificar en qué grupo, porque la mayoría están dentro de este grupo, en qué grupo están las personas que no conocen al Señor, para saber cómo actuar, orar por ellos y ser una herramienta útil en las manos del Señor, predicando al Señor, de todas formas, con astucia, buscándole la vuelta para poder que puedan entender la palabra del Señor. Y como también un predicador dijo, prediquemos a Cristo todo el día, y cuando fuere necesario, usemos las palabras. Queriendo decir que nuestra vida es un libro abierto, es la mejor predicación del Evangelio que podemos hacer. El Señor bendiga su palabra y realmente nos haga siervos útiles, nos siga utilizando para su gloria y honra. Muchas gracias por este tiempo. Hoy tus manos han saciado toda mi necesidad, pero mi alma anhela más de tu presencia. No quiero ser de los 5,000 que disfrutan del milagro. Prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela juntos sobre un mar de seda, conversar con el maestro hasta el alba. Sé que hay 12 cestas más de provisión y tus ojos aún me miran con amor. Yo no quiero regresar como aquella multitud. Déjame ser un discípulo, Señor. Oh, no quiero ser de los 5,000 que disfrutan del milagro. Prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela juntos sobre un mar de seda, conversar con el maestro hasta el alba. Ya no quiero solo recibir tu pan. Mi alma quiere conocerte de verdad, habitar en tu presencia, despertarme junto a ti, para que sea formada en mí tu imagen. Disfrutan del milagro. Prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela juntos sobre un mar de seda, conversar con el maestro hasta el alba, conversar con el maestro hasta el alba, conversar con